Hola jóvenes, me da muchísimo gusto saludarlos en esta última clase. Última clase en la cual no veremos un tema como tal, sino más bien te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Un semestre que vimos los diferentes tipos de capitalismo, ¿no? Empezamos, ¿qué era el capitalismo? Los diferentes tipos de capitalismo, cómo el capitalismo ayudó a algunas empresas, ¿no? Si lo recordarás, como por ejemplo Toyota, cómo ese capitalismo a través de los gobiernos apoyaron a las empresas para que fueran grandes consorcios. Aprendimos cómo los supermercados, los pasillos de supermercado están tomadas por 10 empresas, ¿no? ¿Se acuerdan que les enseñaba un esquema donde 10 empresas dominaban todas las marcas habidas por haber, ¿no? Veíamos diferentes tipos de capitalismo, ¿no? Unos más agresivos que otros. Y después saltamos a lo que era ya el capitalismo en nuestro país. Esos tipos de capitalismo que nos llevaban desde las bases del milagro mexicano, ¿no? Con la constitución política, con Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera. Pasábamos al milagro mexicano, esa etapa padrísima donde México crecía, donde México tenía abundancia. Obviamente, como todo, también había carencias, pero era la etapa en la cual México se desarrolló industrialmente a una gran velocidad, ¿no? Y esta etapa, recuerden, la veíamos de 1940 a 1970. Del 70 al 82 veíamos a dos presidentes, Luis Echeverría y López Portillo, que se dedicaron a endeudar el país, ¿no? Veíamos cómo la deuda externa creció en en decenas de millones de dólares, y cómo todo lo que se había construido en el milagro mexicano se derrumbó en 12 años, en dos sexenios, ¿no? Como algunos presidentes se dejaban llevar por las ocurrencias o se endeudaron a lo tonto. Y terminábamos esta etapa del estudio del capitalismo en nuestro país con la época neoliberal, ¿no? Esta época que empieza con Miguel de la Madrid hasta nuestros días, y en el cual, derivado de esos préstamos que hacía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a nuestro país, pues empezaron a implementar algunas medidas económicas, como la privatización de muchas empresas del Estado, ¿no? Veíamos, por ejemplo, lo que pasaba con Telmex, lo que pasaba con TV Azteca, que eran empresas que pertenecían al gobierno mexicano y que fueron vendidas precisamente para deshacerse de esas empresas. Y terminábamos nuestro semestre viendo las partes positivas y las partes negativas que puede tener el capitalismo, ¿no? Esos efectos positivos y negativos en nuestro país. Por la parte positiva, observamos la cuestión de las políticas públicas, ¿no? Esta respuesta que da el gobierno a los problemas que tiene la ciudadanía, y que lo hace bajo un enfoque metodológico, donde hay un análisis, donde hay una respuesta, donde hay una evaluación de esa respuesta, y que precisamente se empiezan a poner en marcha esas políticas públicas para dejar de lado las ocurrencias. Y terminábamos con los mecanismos de participación ciudadana, donde ustedes pueden participar activamente en la política, ¿no? Sin siquiera ser políticos. Analizábamos la ley de participación ciudadana del estado de Aguascalientes, que se publicó hace 3 años más o menos, y terminamos nuestro semestre la semana pasada viendo las partes, algunos efectos negativos, ¿no? Como es el empleo informal y la migración. Y fue como terminamos nuestro semestre. Si te fijas, fue un semestre en el que partimos desde lo macro, ¿no? Desde lo más grande, de qué era el capitalismo, todo lo fuimos desmenuzando,
para aplicarlo a nuestro país y qué efectos tiene, ¿no? Para bien o para mal. Y quiero que una vez que hicimos este pequeño repasito de 3-4 minutos, quiero que reflexiones sobre todo lo que vimos en este semestre. Las cosas buenas, las cosas malas. Reflexiona y piensa qué fue lo que te dejó este semestre de enseñanza. Alguien puede decir, no, profe, la neta, pues yo no aprendí nada. Bueno, pues al menos haz un repaso, algo mental que te ayude a decir, vi las cosas de otra manera o no la vi o qué sé yo, ¿no? Y reflexiona y piensa y escríbela en tu computadora. Abre el Word y escríbelo como tú eres. O sea, como tú te expresas. Tú escríbela. Eres libre de poner lo que tú quieras en esa reflexión. Una reflexión en la cual debe de tener mínimo 400 palabras. No te asustes por el número, más o menos una cuartilla y media, con letra Arial 12. Más o menos son esas, ese número de palabras. Vas a tener toda la semana para escribirla, tampoco te asustes. Y te digo, escríbela como tú eres. Además, de reflexionar sobre lo visto en clase, pues también, como lo hicimos el semestre pasado, una retroalimentación sobre mí, sobre tu servidor. Una retroalimentación sobre el trabajo que hice, cosas buenas, cosas malas, como tú eres, insisto. O sea, no te fijes... si les caí gordo, pues póngale ahí que les caí gordo. No le hace. Pero sean lo más sincero posible, muchachos. Porque, insisto, como se los dije el semestre pasado, pues es algo que al menos a mí me ayuda a crecer y a tratar de cambiar esas cosas negativas. Son áreas de oportunidad para mejorar. Entonces, esa es la actividad que vas a hacer de fin de semestre. Reflexionar sobre todo lo aprendido en clase. Todo lo que vimos en este semestre, en estas 12 clases, ¿qué generó en ti este semestre? Si ves las cosas de diferente manera, o si cambió tu opinión, o no sabías ni siquiera qué era el capitalismo y ya aprendiste algo, pues eso ponlo con tus palabras en tu computadora, retroaliméntame como tú eres, con las palabras que tú usas, y recuerda que el archivo tiene que estar en Word, formato Word, y el contenido debe ser como mínimo 400 palabras. Si te pasas, no hay problema, pero sí que sea mínimo 400 palabras. De verdad, no me queda más que agradecerte muchísimo tu trabajo, todo este trabajo que tú hiciste durante este semestre. Ojalá que si el siguiente semestre volvemos a coincidir, ya sea en el salón de clases. De verdad que tengo 1 año y medio dándoles clase y pues creo que quiero darles clase presencial. Entonces, pues ojalá y el siguiente semestre podamos coincidir, que me puedan aguantar otro semestre dándoles clase. Y de verdad no me queda más que agradecerles. Al final de la siguiente semana les estaré mandando las calificaciones, o igual nos podríamos poner de acuerdo para los días que ustedes van al bachillerato, pues yo darles calificaciones de manera presencial por si tienen alguna duda. De verdad, muchachos, no me queda más que agradecerles. Cuídense mucho y nos estaremos viendo pronto. Cuiden mucho a su familia.